Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a nuestro último seminario del año. Diseño de redes empresariales. Este seminario web gratuito ofrecido por nuestro Centro de Adiestramiento y Capacitación y Learning de GJ Multiservices. Mi nombre es Jesús Eduardo Espinosa, diseñador y facilitador de este programa de capacitación de Cisco a través y haciendo uso de tecnologías y learning de avanzada. Durante esta última sesión del año 2012, la última de unas aproximadamente 30 sesiones gratuitas que hemos tenido durante todo el año y que por cierto vamos a continuar el año que viene con mucho más empeño, mucha más dedicación, con más actividades para toda nuestra comunidad estudiantil en tecnología Cisco. Durante el día de hoy estaremos hablando de un aspecto sumamente importante en las redes de hoy en día, como lo es el diseño de redes empresariales, cómo diseñar redes IP de forma correcta. Es un escenario que lo vemos desde el CCNA cuando hablamos del modelo jerárquico de 3 capas, lo vemos en el CCNP cuando hablamos de los distintos modelos ofrecidos por Cisco como el SNM, cuando hablamos a nivel de CCDA, haciendo uso de la metodología, el framework de diseño conocido como PPDIOO. Y bueno, cuando ya estamos a un nivel de experticia en la Internet Network, como lo es el nivel de CCIE, recaen todos estos aspectos de diseño y de conectividad, de interconexión de la red. Sin más preámbulo, pasemos entonces a los primeros conceptos del modelo del diseño de redes IP empresariales. Lo primero que debemos definir es qué estamos haciendo. Esto merece un signo de interrogación. ¿Es un diseño? Vamos a escribirlo y vamos a utilizar el color azul. ¿Es un diseño o es un rediseño? La pregunta sería, ¿cuándo hacemos un diseño y cuándo hacemos un rediseño? La respuesta es bastante sencilla. Como arquitectos de redes y como ingenieros de campo que también nos toca rediseñar al momento, ¿verdad? Porque estamos muchas veces trabajando sobre redes actuales. El diseño de red es algo que está desde cero. Vamos a escribirlo de esa manera, desde cero. Nos llega un cliente con un escenario y nos dice, necesito esta tecnología 1, tecnología 2, tecnología 3. Muchas veces no nos lo dicen de esa manera. Nos dicen, requiero conectar mi oficina desde Venezuela a Chile. Los usuarios en Chile necesitan tener conectividad a un servidor web que entiendo es como una especie de intranet, pero más nadie puede salir. Solamente deben tener acceso a ello. Mis usuarios que se encuentran en México pueden tener conexión remota sin costo. Me dijeron que puedo evaluar todo ese tipo de escenarios y quiero que mi organización se comunique a través de Internet sin generar costos en llamadas telefónicas. Es así como recibimos normalmente los requerimientos de dueños de empresas. Cuando ya trabajamos un escenario más directo, es decir, cuando estamos en campo, cuando estamos a nivel técnico, sí recibimos ya específicamente los comandos que debemos colocar o la tecnología que debemos habilitar para optimizar la red. Entonces tenemos que el diseño de una red es cuando decimos que estamos desde cero. El rediseño de una red, entonces, ¿a qué se refiere? El rediseño de una red hace referencia a una infraestructura en funcionamiento, ¿verdad? Una red en funcionamiento, y nos están llamando como arquitectos de red para poder optimizarla, repararla, migrarla, entre otras actividades posibles que se pueden dar trabajando sobre una red IP. Pasemos a un pequeño caso de estudio. Esto que tenemos aquí es un caso bien interesante, ¿no? Hay bastantes letras en realidad. Sin embargo, lo que se muestra aquí es un verdadero caso de estudio, que son escenarios de la vida real. Nos indica que una empresa necesita expandir sus operaciones a oficinas internacionales que acaban de adquirir. El presidente espera incrementar sus ingresos, así como disminuir sus costos operativos y de comunicaciones. Está pagando mucho en llamadas telefónicas.
sin disminuir la calidad de su servicio de transporte y permitiendo la optimización de la entrega de encomiendas. Aspira a diferenciarse de su más cercano competidor, implementando servicios en su servidor web, tales como tracking de paquetes, registro de paquetes, registros online. Entre sus actividades entre sus características es que el servidor web va a estar en la oficina de Nueva York o de Miami. Tiene oficinas distribuidos en distintas áreas, muchos son oficinas fijas y otros son teletrabajadores. Decide y necesita intercambiar o disminuir los costos en llamadas telefónicas, necesita implementar servicios de voz, video y datos en una sola infraestructura. Qué interesante, convergencia de la red. Todas las redes de hoy en día, y así pueden llegarnos muchos escenarios, sin decirnos si vamos a habilitar IP4, IP versión 6, sin decirnos si vamos a utilizar VPN por IPsec, VPN por SSL, sin decirnos si necesitamos un router de serie 2800 o si necesitamos un ASA. Así nos llegan normalmente los diseños de la red y nosotros debemos empezar a diseñar esa red basada en los requerimientos del cliente. Muy importante, las redes se diseñan basadas en los requerimientos del cliente. Por ejemplo, esta es una oficina típica, ¿verdad? Una oficina principal que tiene conexiones WAN, normalmente MPLS o Friend Relay. Hoy en día estamos hablando mucho de MPLS, sin embargo las redes Friend Relay todavía se encuentran en uso y son parte de estudio en las certificaciones de Cisco. Y cuando hablamos ya de Internet, entonces debemos claramente hablar de VPN, sea por IPsec o por SSL. ¿Verdad? Estas oficinas pueden conectarse vía conexiones remotas o disminuir costos operativos a través de Internet. Tenemos oficinas teletrabajadores, pero también podemos tener usuarios móviles en nuestra infraestructura. Ya hoy en día la movilidad es sumamente importante. Usuarios con smartphone, usuarios con table, ¿verdad? Ya es una realidad donde los usuarios están conectándose a Internet desde sus dispositivos móviles, BlackBerry, Android, iPhone, iPad, Galaxy Tab. Existe una infinidad de dispositivos móviles y se espera muchísimo más este crecimiento. Entonces, vemos aquí una oficina que puede ser dentro de una ciudad, dentro de un país o una oficina internacional. Tenemos una sucursal en Miami, una en Chile, una en Puerto Ordaz, una en Ciudad de México y una con teletrabajadores en todo el mundo. ¿Cómo hacemos para hacer esta red operativamente hablando, hacerla eficiente, que los costos operativos sean lo menos posible, donde los costos de comunicaciones permitan un rendimiento en la organización? Esos son los temas que debemos responder como arquitectos de soluciones, como proveedores de soluciones. Cuando somos técnicos, eminentemente técnicos, hablamos un lenguaje de ancho de banda, hablamos un lenguaje de giga Ethernet, de fibra óptica, del router 6000, del switch 6500, del router 3800, porque el router es más rápido. Mientras que cuando diseñamos soluciones, hablamos de satisfacer requerimientos del negocio, satisfacer requerimientos del cliente. En última instancia, llegamos a la capa física y a la capa 2 y a la capa 3 para hablar sobre los dispositivos. En realidad, los requerimientos del cliente son los que determinan el tipo de equipos que vamos a implementar. Nos convertimos de alguna manera como arquitectos de red en médicos, en doctores, por decirlo de alguna forma, ofrecemos soluciones según un tipo de requerimiento que tenga un cliente, para no llamarlo enfermedad. Ofrecemos soluciones basadas en un tipo de requerimiento. Los requerimientos son variados, por lo tanto podemos ofrecer distintas soluciones a distintos requerimientos en particular. Lo más seguro, a un cliente le ofrecemos un router con una central telefónica incorporada, por ejemplo, un Cisco Communication Manager Express o un Cisco Unified Communication Manager Express. Cisco en realidad cambia constantemente sus productos de marketing, a la larga termina siendo un router con un feature de telefonía IP dentro del iOS, o en otro equipo, según otros requerimientos, podemos entonces ofrecer una central telefónica
IP una Communication Manager como tal, un servidor de telefonía IP que no está funcionando dentro del router. Todas esas características nos las dan los requerimientos del cliente. Pasemos ahora a hablar un poco sobre el modelo, ¿no?, de trabajo que debemos utilizar. Cuando tenemos un escenario de solución como el que vimos anteriormente y cuando nos referimos a soluciones de negocio, nos preguntamos, bueno, ¿cómo ingreso como arquitecto de red? ¿Qué mapa tengo yo para afrontar y darle cabida a la cantidad de información que puedo recibir de mi cliente? Para eso tenemos el modelo PPDIOO. PPDIOO quiere decir P de prediseño. No lo incluyo aquí porque el prediseño hace referencia a una etapa previa, que es la visita del cliente, y es un requerimiento inicial, es como manejar el deal, ¿no?, la oportunidad. Mientras que ya la fase de planificación, que es la segunda P, hace referencia específicamente a la toma de requerimientos del cliente. Toma de requerimientos y toma de información. ¿Qué información? Información de la red. Por ejemplo, si es un diseño, oye, muy fácil, por decirlo de alguna manera, porque tenemos libertad de ofrecer soluciones. Mientras que si vamos a afrontar el rediseño de una red, debemos entonces pasar a un escenario de auditoría, una auditoría física, una auditoría lógica, y necesitamos entonces tomar mucha información. Eso es lo que vemos en el área de planificación. Seguidamente, una vez tomada toda esta información, tenemos por decirlo de alguna manera, tenemos documentación suficiente para elaborar diseños de red, para elaborar una matriz de diseño, una matriz de posibles soluciones. Y así es, en realidad, a medida que vamos avanzando en el estudio de Cisco, nos damos cuenta que podemos ofrecer distintos tipos de equipos y existen en realidad distintos mecanismos para ofrecer una matriz de soluciones. El diseño obedece a la estructuración, a la creación de una solución, una matriz para ofrecer soluciones. Qué interesante. Cuando tenemos un diseño de red, ofrecemos una solución escrita, completa, diciendo, esta es la solución que tiene para ser implementada. Una vez aprobado el diseño, podemos proceder a la implementación, pero fíjense, quiero hacer algo bien interesante. En un correcto framework de trabajo, con una correcta definición de tareas y de roles, nosotros no creamos el plan de implementación en la fase de implementación. Nosotros creamos el plan de implementación en la fase de diseño. El arquitecto genera un proyecto que da como resultado unas fases y unas tareas para ser implementadas en la fase de implementación. No es en la fase de implementación donde empiezo a definir cuáles son los comandos que voy a utilizar, no. En la fase de implementación se da la documentación al arquitecto, al técnico, al ingeniero de campo, quien simple y llanamente va a la oficina del cliente e implementa la solución. Finalmente, cuando se implementa esta solución, vamos al área de operación. ¿Qué significa operar? Bueno, verificar lo que hemos diseñado e implementado. Una vez operado, podemos verificar y podemos ver a través del log de operaciones, a través de distintos mecanismos, que podemos entonar nuestra red, entonar nuestra solución. Y esto lo llamamos optimización. En realidad es la segunda O. Si vemos planificación, la segunda P, D de diseño, I de implementación, O, la primera O de operación y la segunda O de optimización. Entonación de nuestra red. Lo más seguro, por ejemplo, implementamos OSPF para dar enrutamiento dinámico y todo lo colocamos en una sola área, en el área 0, pero en la medida que vamos dándonos cuenta que la red está funcionando, podemos ir entonando cada vez más ese protocolo de enrutamiento, creando múltiples áreas, entonando mucho más los mecanismos que nos ofrece OSPF, generando balanceo de carga, optimizando nuestra red conmutada. Es posible que hayamos creado redes conmutadas directamente y no hayamos creado Ether Channel,
aquí tenemos enlaces físicos. Todo ese tipo de mecanismos van en la fase de optimización, porque lo primero que buscamos es conectividad. Conectividad en el core de la red. Eso es lo que buscamos al momento de diseñar. Y finalmente, en la fase de optimización nos podemos dar cuenta si necesitamos retirar algo que implementamos porque no funcionó o porque no está dando el resultado esperado, o ha sido tan bueno el diseño quizás que podemos retirar un equipo que teníamos pensado migrarlo. La fase de retiro no se menciona, quizás por el acrónimo para que no se coloque una R, ¿no?, como un escenario como tal de retiro, pero es una fase opcional que existe en el modelo PDI-OO. Ya para finalizar hablamos sobre los principios del diseño. Todo arquitecto de red debe orientarse a satisfacer distintos o estos principios de diseño. Es decir, si nos llaman como arquitectos de soluciones, como consultores para ofrecer una solución, nosotros no podemos dejar de ofrecer una solución que esté orientada al rendimiento, es decir, hablamos de la velocidad, una solución que esté orientada al crecimiento, es decir, la escalabilidad, una solución que no soporte nuevas tecnologías, eso lo llamamos adaptabilidad, una solución que no soporte o que no sea que no resguarde nuestra información, sino que la implementamos y no entonamos, no hicimos hardening de nuestros equipos. Es decir, necesitamos ofrecer soluciones que estén orientadas a la seguridad. Una solución que no hable, una solución que no podamos acceder a los equipos, es una solución prácticamente rudimentaria. Entonces, toda solución debe estar orientada a una facilidad de administración vía log, vía web, vía acceso remoto, vía de forma local, pero debe ser muy fácil de administrar la red y eso recae mucho al momento del diseño. Y algo muy importante, las redes hoy en día tienen que ser convergentes. Voz, video y datos en una sola infraestructura disminuye costos operativos, optimiza nuestra eficiencia en el negocio y maximiza nuestro tiempo. Las redes hoy en día deben ser orientadas a voz, video y datos, tanto en la LAN como en la WAN. Ofrecer servicios de voz, de videoconferencia, optimizan el concepto que Cisco llama Borderless Network o redes sin fronteras. Recordemos entonces los principios de diseño: rendimiento, escalabilidad, adaptabilidad, seguridad, facilidad de administración y convergencia. Finalmente tenemos el modelo jerárquico de 3 capas de Cisco. No podemos olvidar que esto es un modelo lógico donde se definen funciones según la ubicación de los equipos, es decir, tenemos una capa de acceso donde los equipos permiten el acceso a los recursos de la red. Estos pueden ser routers WAN que están dando acceso a VPN, puede ser un access point dentro de mi LAN, puede ser un switch de acceso, un 2960 o un 3560 que tenemos como capa de acceso conectando computadores o servidores de nuestra red. Tenemos finalmente el área de distribución donde se determinan las políticas de la empresa y el área de núcleo donde se evita que llegue cualquier información que pueda frenar data. Es decir, en estos equipos, cuando lo colocamos en el área de núcleo de nuestra red, nos interesa la conmutación a la máxima velocidad posible. No se implementa ningún mecanismo de seguridad, solo nos interesa máxima velocidad. Tenemos el modelo empresarial de Cisco, el cual es un modelo físico. Cuando hablamos de un modelo físico, hablamos de la capacidad de colocar nuestros equipos en escenarios, en modelos, en campus, en segmentos. Esos segmentos Cisco los llama el Enterprise Campus, el cual divide en un bloque de acceso donde están nuestros computadores más los switches de acceso. Tenemos un bloque de distribución llamado Building Distribution, donde se colocan todos nuestros switches de distribución, y la suma del Building Access y del Building Distribution lo llamamos Building Blocks. Tenemos el Campus Backbone, que es el core de nuestra red, y alrededor del core de nuestra red se pueden conectar múltiples Building Blocks. Los Building Blocks no se conectan a ellos mismos, todos los Building Blocks se conectan al Campus Backbone. Y una granja de servidores que también, aunque se llame granja de servidores, tiene internamente switches de acceso y switches de distribución. Tiene su propio Building Blocks. Seguidamente, Cisco nos recomienda tener 4 grandes áreas: un área de e-commerce, un área de internet, un área de acceso remoto y un área WAN.
para dar soporte a los distintos tipos de conexiones desde donde los usuarios van a venir a entrar a consumir recursos, por ejemplo un site e-commerce, los usuarios de afuera, nuestros clientes acceden al área e-commerce, pero el área de internet, nuestros usuarios internos a nuestra organización salen, ¿verdad? Y consumen recursos por los proveedores de servicios. El acceso remoto VPN es la capacidad de poder permitir a usuarios de nuestra red poder tener acceso, sea interno a través de intranet o extranet, y un módulo WAN para conectar nuestras sucursales remotas, sea local, regional o internacional. Finalmente, Cisco nos da un modelo de Service Provider o un bloque de Service Provider donde podemos tener múltiples proveedores. Uno o dos proveedores de servicio de Internet, proveedores de telefonía y proveedores de tecnología WAN. Cisco también nos ofrece un modelo orientado a la convergencia y a las redes inteligentes llamado el Framework SONA, donde reconoce el concepto de las aplicaciones y nos dan unas tres capas, un área de infraestructura, un área de servicios integrados y un área de aplicaciones, donde permite a una organización, a un dueño de negocio, que se oriente a la convergencia de la red, a hacer que la red sea inteligente y responda a los requerimientos del negocio, poder trabajar con este mecanismo para optimizar el rendimiento de la red y ofrecer la mejor relación de beneficio en lo que tiene que ver con la infraestructura de la red. El concepto de zona va orientado a las aplicaciones, donde se dice que las aplicaciones corren con la red, ya no solamente sobre la red. Y una arquitectura empresarial de Cisco, donde Cisco nos recomienda tener una arquitectura empresarial para los teletrabajadores, una arquitectura empresarial para las oficinas remotas, una arquitectura empresarial para el campus de la red y una arquitectura empresarial para el data center. Cisco recomienda esta arquitectura para dar funcionalidad y, más que todo funcionalidad, darle adaptabilidad y capacidad de respuesta a la organización, y asigna a cada bloque una serie de funciones y trabajos. Por ejemplo, para definir el teletrabajador, recomienda que este usuario, o aquí se deben definir soluciones de VPN, soluciones de redes inalámbricas, soluciones de movilidad, a través de conexiones de ancho de banda. Cuando hablamos del campus de la red, hablamos de una arquitectura del SNM, por decirlo de alguna manera, lo vamos a ver aquí, donde hay un campus, un core de la red, hay un área de distribución, hay un área de acceso, dando conectividad a toda nuestra infraestructura de la red. Hemos llegado al final de nuestro último seminario del año, diseño de redes empresariales de Cisco. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestra página web, así como de nuestros servicios, nuestro blog y nuestro site e-learning. No olviden seguirnos en nuestro portal de YouTube, así como en Facebook, de gran actividad, y nuestro portal de Twitter. Le damos las gracias y personalmente le doy las gracias a todos ustedes por haber participado y participar activamente en todos estos seminarios gratuitos que llevamos con mucho orgullo desde Venezuela a todos nuestros estudiantes nacionales e internacionales. Y no nos queda más que desearles feliz Navidad y un próspero año nuevo 2012. Mucha salud, mucho éxito para el año por venir. Me despido con mucho gusto de este año. Jesús Espinosa. Nos vemos entonces el año que viene con muchas más actividades y muchas más propuestas de formación para nuestra comunidad de estudiantes que cada día crece más y más, y que en realidad nos esforzamos siempre por ofrecer el mejor servicio posible para cada uno de ellos, orientado siempre a las certificaciones de Cisco. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el año que viene, en el 2012.